Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al diseño por computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver las propiedades de una polilínea. En esta ocasión vamos a trabajar tanto en inglés como en español. Primero que nada, aquí tengo lo que es mi interfaz en inglés, pero la manera más fácil de activar una polilínea y para ver sus propiedades no es nada más como que una línea en consecuencia de otra. Tenemos aquí el icono en principal 1, tenemos polyline. Tanto puedes venir al icono de polyline, tanto puedes escribir, si estás en inglés, polyline. Si estás en español, puedes escribir guión bajo polyline. O también lo que puedes hacer es, si estás en español, como en el caso que tengo de este lado, puedes escribir polilínea. Depende de cómo estés acostumbrado a trabajar, puedes asignarlo de la manera que gustes. Teniendo activado esta herramienta también, por si estás acostumbrado a trabajar en Mac, si das clic sostenido es la segunda opción, polilínea. Cuando activamos esta polilínea vamos a dar el primer clic. Primero vamos a ver esta opción de cierre permanente. Le voy a decir primero que no porque así es el default. Cuando vamos cliqueando, ahorita vemos todas las demás herramientas. Lo que tenemos es que nuestro objeto va a estar siempre abierto. Yo puedo ahí cerrar comando con un enter o con un intro y siempre va a estar abierto mi objeto. Cuando yo en esta parte le digo cierre permanente igual así, de este lado si lo tenemos como tal en inglés va a decir persistence close igual a sí o igual a no. Lo que va a suceder es que siempre me va a crear una línea adicional de tal forma de que esté uniendo mediante una línea recta lo que es justamente mi trazado. Cuando yo cierre comando, aunque lo deje abierto, solito se va a trazar. Esa es la opción de cierre permanente. Después de esta opción tenemos el modo línea. Ahorita vamos a meternos con él. Ahorita checamos esta opción porque tiene más opciones ocultas. Tenemos aquí líneas auxiliares igual así. Cuando yo trazo con esta opción activada en la parte de sí, me va a prolongar, chequen que lo que son mis líneas. En otro caso me saca lo que son algunas tangentes. Es una especie de forzado, una guía que me va a salir, pero solamente me va a servir cuando yo esté trazando a mano alzada, es decir, sin ningún parámetro y cuando quiera seguir lo que es esta dirección. Porque en otro caso yo le puedo poner una magnitud y le puedo poner una dirección, por ejemplo ángulo de 45 y aquí lo tengo, ¿no? Puedo seguir trabajando. Recuerden, cuando estoy haciendo algo a mano alzada puede ser que me sirva, en otras ocasiones realmente no me va a servir de mucho. Esta es la opción justamente de líneas auxiliares, en inglés lo vamos a tener como helper. Y después tenemos esta opción que dice deshacer. Ahorita recuerden, vemos las demás. Es para, como si nosotros presionáramos control Z por si, no sé, no queremos presionar control Z, por si no sirve nuestra tecla de control o algo por el estilo, en deshacer, podemos ir deshaciendo lo que es lo que hemos trazado. Ahora sí vamos a ver esta parte que es justamente el modo de línea. Cuando yo le doy un clic, ahora se cambia a lo que es modo narco. Aquí va a funcionar como lo he estado haciendo, igual con mi línea auxiliar y todo, porque está activado líneas auxiliares igual así. Y lo que va a suceder es que ahora me permite generar lo que son arcos. Chequen el puntito que está aquí en medio. Ese puntito va a ser el centro de lo que es mi arco. De esta manera puedo generar algunas formas orgánicas. Sé que ahorita estoy nada más cliqueando en cualquier punto, pero puedo generar lo que son líneas orgánicas en dado caso de que esté dibujando algo al azar. Voy a ir a lo que es modo línea, le voy a dar un clic para que se cambie a modo arco. Aquí va a haber una opción que dice dirección. Cuando yo cliqueo, por ejemplo, esta dirección, esta que está aquí prolongada, no es que en esa dirección vaya a estar como tal mi arco, sino que en esa dirección lo que va a suceder es que me va a generar una línea, o va a tomar mi línea de referencia como una línea base para hacer tangencia con lo que es mi resultado. Esto lo podemos comprobar haciendo un mirror de lo que es esta figura. Voy a hacer como tal un mirror. Esta línea quedaría como tangente a lo que es este círculo. Recuerden que un arco es un segmento de lo que es un círculo. Voy a darme cuenta mi polilínea. También tenemos la opción aquí de centro. Recuerden que yo ahorita tenía activado la opción de arco. Cuando voy a lo que es centro, cliqueo y justamente ahí va a ser el centro de mi arco. Y ahora me va a permitir designar lo que es justamente un ángulo. Yo le puedo poner, no sé, un ángulo de 90, el ángulo que yo quiera. Y me va a hacer el stop justamente a los 90 grados. Igual puedo hacer desde centro, aquí, y puedo cliquearlo a la altura que yo guste por si lo estoy haciendo manualmente. O recuerden que puedo ponerle los grados que yo quiera exactamente para que, no sé, para tener la abertura deseada.
También cuando yo voy trazando, chequen que, no sé, doy un clic aquí en centro, designo lo que es mi centro, pero ahora le puedo indicar, no sé, o puedo hacer corrección de lo que es el radio que va a tener mi arco. Por ejemplo, le puedo decir que sea de 20, le puedo decir que sea de 10, le puedo decir que sea de 5. De esta manera puedo hacer de manera paramétrica lo que viene siendo un arco aquí. De esta manera trabaja lo que es la polilínea. Recuerden, voy a repetir estos. Aquí tengo lo que son las herramientas en español. Si lo queremos en inglés, lo tenemos aquí de este lado. Recuerden que no hay problema si trabajamos en inglés o en español. Aquí tenemos la opción de persistent close, tenemos mode, una line, tenemos helpers, tenemos el undo. Aquí si yo cliqueo, igualmente tenemos las mismas opciones, más la opción de direction y la opción de center. Trabaja exactamente de la misma forma, por si lo que estás buscando es trabajar en español o en inglés. Aquí tenemos las dos opciones. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video. Hoy te voy a dejar en la parte derecha dos videos para que los cheques, y en la parte izquierda un botón para que te suscribas. Vamos en camino de los 17,000 suscriptores. Recuerda que si quieres enterarte de lo que son todos estos videos, activa la campanita que te va a estar apareciendo en la página aquí de YouTube, para que te lleguen todas las notificaciones de cuando se está subiendo video. Últimamente estamos subiendo de lo que es V-Ray para Rhino, de lo que es Rhinoceros, de lo que es Photoshop, y tenemos bastantes secciones que te pueden llegar a interesar si eres arquitecto, diseñador, ingeniero. Obviamente en sus diferentes ramas tenemos algunos programas que te pueden llegar a interesar. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.